Birthdays, anniversaries, weddings, whatever the occasion, it just got a little more personal with meaningful photo gifts from Shutterfly. Add a silly photo to a gold-rimmed mug for your bestie. Put your sweet puppy on a cozy fleece blanket for your teen. Gift your husband a desktop plaque featuring all the kids. Enjoy 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. La parábola de la higuera estéril es una enseñanza profunda de nuestro Señor Jesucristo sobre la importancia de la fe activa y la vida espiritual fructífera. En esta parábola, un hombre plantó una higuera en su viñedo y año tras año esperaba encontrar fruto en ella, pero la higuera permanecía estéril. Finalmente, el dueño considera cortarla, pero el viñador intercede, pidiendo más tiempo para cuidarla y darle otra oportunidad para que dé fruto. Esta parábola es un llamado a la reflexión sobre nuestra relación con Dios, recordándonos que la paciencia y misericordia de Dios nos dan tiempo para crecer y dar frutos de fe. En este video exploraremos el mensaje de la higuera estéril, su significado espiritual y cómo nos desafía a vivir una vida llena de propósito y crecimiento en Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús para descubrir cómo responder al llamado de producir frutos en nuestra vida. En Lucas 13:6 se narra: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. La parábola de la higuera estéril es contada por Jesús en un momento crucial de su ministerio, mientras enseña sobre la importancia del arrepentimiento y la necesidad de producir fruto espiritual en la vida. Jesús había estado hablando sobre algunos eventos trágicos, como la muerte de algunos galileos, y había enfatizado que aquellos que no se arrepienten también perecerán. En este contexto, la parábola sirve como una advertencia a aquellos que creen que su posición o linaje espiritual les garantiza el favor de Dios. Jesús destaca que, sin arrepentimiento y sin una vida que dé fruto, la fe carece de valor. La audiencia de Jesús, conformada en gran parte por judíos piadosos y líderes religiosos, comprendía la imagen de la higuera en la viña, una representación frecuente del pueblo de Israel en las Escrituras. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, Israel es simbolizado como una viña o una higuera plantada por Dios para producir fruto. Con esta parábola, Jesús está utilizando un símbolo conocido para transmitir una lección importante. Aquellos que han recibido el cuidado y la gracia de Dios están llamados a dar fruto como respuesta a su bondad y paciencia. La parábola se sitúa en un contexto en el que los líderes religiosos de Israel enfatizaban la obediencia a la ley y las tradiciones, pero a menudo perdían de vista la verdadera relación con Dios. En vez de producir los frutos de justicia, misericordia y humildad que Dios esperaba, muchas veces se enfocaban en una religiosidad externa sin una transformación interna. Jesús les recuerda que Dios espera frutos verdaderos de su pueblo y que la falta de fruto es una señal de una relación espiritual estéril. Con esta parábola, Jesús les llama a un examen de conciencia, enfatizando la necesidad de un cambio de corazón. La viña, en la cultura y las escrituras hebreas, es una imagen rica y significativa. En Isaías 5:1-7, el profeta Isaías relata la historia de una viña que Dios plantó y cuidó, pero que, en lugar de uvas buenas, produjo uvas silvestres. Isaías explica que esta viña representa a Israel, que ha recibido el amor y cuidado de Dios, pero que ha fallado en responder con justicia y rectitud. De manera similar, la parábola de la higuera estéril utiliza la imagen de una higuera en una viña
para señalar la expectativa de Dios de que su pueblo responda a su gracia, produciendo frutos espirituales. En el Nuevo Testamento, la idea de producir fruto es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. En Mateo 7, 17, 19 se narra: «Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego». La producción de fruto espiritual se convierte en una evidencia de una fe genuina y de una relación verdadera con Dios. La parábola de la higuera estéril, en este contexto, es un llamado a la autenticidad en la vida de fe, mostrando que la fe verdadera se refleja en acciones que dan fruto y glorifican a Dios. La parábola nos llama a examinar si nuestra fe está produciendo fruto en nuestra vida diaria. Nos desafía a considerar si estamos viviendo de una manera que refleje los valores y el carácter de Dios, mostrando frutos de amor, compasión, paciencia y justicia. La parábola subraya que, así como el dueño de la viña esperaba fruto de la higuera, Dios también espera una respuesta sincera a su gracia en nuestra vida. Nos invita a vivir con un sentido de gratitud y responsabilidad, recordando que hemos sido plantados y nutridos espiritualmente para dar fruto. La parábola advierte contra la complacencia espiritual y la idea de que estar en una posición de privilegio ante Dios garantiza la salvación. Nos desafía a cultivar una relación auténtica y constante con Dios, buscando siempre su guía y arrepintiéndonos de aquello que nos impide crecer en Él. El contexto de la parábola, que habla del arrepentimiento, nos recuerda que el arrepentimiento no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para comenzar de nuevo y producir fruto en nuestra vida. Nos invita a ver el arrepentimiento como un regalo que nos permite alinearnos con la voluntad de Dios y vivir de manera productiva en su viña. En Lucas 13:6 se narra: «Tenía un hombre una higuera plantada en su viña». La parábola de la higuera estéril inicia con una imagen significativa: un hombre que tiene una higuera plantada en su viña. Este dueño de la viña representa a Dios, quien ha invertido su cuidado y recursos en la higuera, esperando que ésta produzca fruto. La higuera, por su parte, representa a aquellos que han recibido la gracia de Dios, el pueblo de Israel en el contexto inmediato, y en un sentido más amplio, a todos los creyentes. Dios ha plantado y nutrido a su pueblo en su viña, dándoles todas las condiciones necesarias para que crezcan y florezcan en una vida de fe. El hecho de que la higuera esté plantada en una viña es interesante, ya que las higueras a menudo se plantaban en lugares especiales o en viñedos, donde podían ser cuidadas y protegidas. Esto simboliza el esmero de Dios al darnos su amor y su palabra, esperando que respondamos a su bondad con una vida que produzca fruto espiritual. Al incluir esta higuera en su viña, Dios muestra su intención de que el árbol sea fructífero y que responda a su cuidado con crecimiento y productividad. La parábola enfatiza que esta no es una higuera silvestre o abandonada, sino una que está bajo la supervisión y el cuidado de Dios. En la cultura judía, tanto las viñas como las higueras tenían un profundo significado espiritual. Las viñas eran símbolos de la bendición y prosperidad de Dios, mientras que las higueras eran apreciadas por su fruto dulce y abundante. En las Escrituras, la viña y la higuera frecuentemente representan al pueblo de Israel y a aquellos a quienes Dios ha bendecido con su pacto y su palabra. Plantar una higuera en una viña implica que se espera algo especial de ella. No es una planta cualquiera, sino una que ha recibido cuidado especial y de la cual se espera una respuesta en forma de fruto. En el Antiguo Testamento encontramos varias referencias donde Dios describe a Israel como su viña. En Isaías 5:1-7, Dios habla de Israel como su viña y expresa su decepción al encontrar uvas silvestres en lugar de buenos frutos. Este simbolismo subraya la expectativa de Dios. Él ha cuidado, protegido y nutrido a su pueblo y espera que den fruto en forma de justicia,
amor y obediencia. El paralelo con la higuera en la viña muestra que Dios espera una respuesta activa de aquellos a quienes ha bendecido. En el Nuevo Testamento, Jesús continúa usando esta imagen para referirse al pueblo de Dios y su expectativa de frutos espirituales. We're so done with New Year, New You. This year, it's more you on Bumble. More of you shamelessly sending playlists, especially that one filled with show tunes. More of you finding Geminis because you know you always like them. More of you dating with intention because you know what you want. And you know what? We love that for you. Someone else will too. Be more you this year and find them on Bumble. En Juan 15:1-8, Jesús se describe como la vid verdadera y a sus seguidores como las ramas que deben permanecer en él para dar fruto. Este pasaje resalta que la relación con Dios está destinada a producir resultados tangibles en la vida de los creyentes. De la misma manera, la higuera en la viña representa la expectativa de Dios de que su gracia y su cuidado nos lleven a una vida fructífera y transformada. La parábola nos recuerda que Dios ha plantado y nutrido nuestra vida de fe con su amor y gracia. Nos invita a reflexionar sobre las muchas maneras en que Dios ha cuidado de nosotros, ya sea a través de su palabra, su Espíritu Santo o la comunidad de fe que nos apoya. Nos desafía a vivir en respuesta a su bondad, buscando dar fruto en nuestras acciones y pensamientos. La imagen de la higuera plantada en la viña nos enseña que nuestra vida está bajo el constante cuidado de Dios, quien desea que florezcamos. Nos invita a vivir con gratitud y a recordar que al estar plantados en su viña, no estamos solos ni abandonados, sino que Dios cuida de nosotros y nos da las oportunidades para crecer. Al igual que el dueño de la viña proporciona el mejor entorno para la higuera, Dios nos ha dado recursos espirituales y oportunidades para crecer y dar fruto. Nos desafía a no tomar su gracia a la ligera, sino a buscar maneras de aprovechar las oportunidades que Él nos ha dado para crecer en fe, servicio y amor. La parábola nos muestra que Dios, como el dueño de la viña, espera que su inversión en nosotros produzca frutos. Nos invita a recordar que la vida cristiana no es solo recibir su gracia, sino también responder a ella con una vida que refleje su amor y justicia. Nos desafía a ser conscientes de que nuestra relación con Dios debe ser activa y transformadora. En Lucas 13:6 se narra: vino a buscar fruto en ella y no lo halló. En la parábola, el dueño de la viña vuelve a la higuera esperando encontrar fruto, pero no lo encuentra. Este acto de buscar fruto muestra que Dios, como dueño de la viña, tiene expectativas sobre su pueblo y cada uno de nosotros. Él espera ver los resultados de su cuidado y amor reflejados en nuestras vidas, en forma de frutos espirituales como el arrepentimiento, la justicia, el amor y la obediencia. La ausencia de fruto en la higuera representa a aquellos que, a pesar de haber recibido la gracia y bendiciones de Dios, no viven de manera que honre su inversión en ellos. La búsqueda de fruto es también una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Dios nos concede su amor y provisión con la intención de que respondamos activamente a su gracia. Esta expectativa de fruto espiritual es una llamada a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y a reflejar su carácter en nuestras acciones y relaciones. La decepción del dueño al no encontrar fruto refleja la tristeza de Dios cuando el corazón humano no responde a su llamado, optando en cambio por vivir en indiferencia o sin compromiso. La higuera se convierte en una representación de aquellos que, a pesar de estar plantados en el terreno de Dios, no muestran evidencia de crecimiento o transformación. En el contexto de la cultura y la escritura judía, las higueras y las viñas eran importantes, tanto económica como simbólicamente. Las higueras, al igual que las viñas, eran consideradas cultivos valiosos y eran cuidadas con esmero. Plantar una higuera en una viña no era una práctica común, pero cuando se hacía, el dueño esperaba que produjera fruto.
El hecho de que el dueño venga en busca de fruto y no lo encuentre representa una gran decepción, ya que su inversión no ha producido resultados. Esta falta de fruto se convierte en una advertencia espiritual para quienes creen que la gracia de Dios no requiere una respuesta activa y comprometida. En el Antiguo Testamento, Dios frecuentemente utiliza el lenguaje de fruto para referirse a la vida que espera de su pueblo. En Jeremías 8:13 se narra: «Los recogeré del todo, dice el Señor. No quedará uva en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja». Aquí, la falta de fruto se asocia con la desobediencia de Israel y el juicio que resulta de su infidelidad. La idea de que Dios busca fruto en su pueblo es una imagen común en la profecía de Jeremías y otros profetas, enfatizando que la verdadera relación con Dios siempre se debe reflejar en una vida de obediencia y justicia. En el Nuevo Testamento, Jesús también subraya la importancia de dar fruto. En Juan 15:8 se narra: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». Este versículo muestra que el fruto espiritual no solo es un reflejo de una vida de fe, sino también una forma de glorificar a Dios. Jesús enseña que aquellos que permanecen en Él darán fruto como evidencia de su relación con Dios. La parábola de la higuera estéril refuerza esta enseñanza, recordando que Dios busca activamente fruto en nuestras vidas y que nuestra fe debe tener un impacto visible en cómo vivimos. La parábola nos desafía a reflexionar sobre los frutos espirituales que nuestra vida está produciendo. Nos invita a preguntarnos si estamos viviendo de una manera que refleje nuestra fe y si estamos mostrando los frutos del Espíritu, como amor, paz, paciencia, bondad y dominio propio. Nos llama a vivir una vida que haga evidente nuestra relación con Dios. La búsqueda de fruto en la higuera nos recuerda que la gracia de Dios en nuestra vida no es pasiva, requiere una respuesta activa. Nos invita a vivir en gratitud, mostrando nuestro amor por Dios a través de nuestras acciones y decisiones diarias. Nos desafía a no tomar la gracia de Dios a la ligera, sino a verla como una oportunidad para crecer y madurar espiritualmente. La parábola enseña que la fe no se mide solo por palabras o creencias, sino por los frutos que produce. Nos llama a vivir una fe auténtica que se vea reflejada en cómo tratamos a los demás, en nuestra compasión, en nuestra integridad y en nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Nos invita a recordar que la fe verdadera es transformadora y se manifiesta en una vida fructífera. La búsqueda de fruto en la parábola nos recuerda que nuestros frutos espirituales no solo son para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Al vivir una vida que refleje su carácter, estamos honrando a Dios y mostrando al mundo quién es Él. Nos invita a vivir de una manera que haga que los demás vean el amor y la bondad de Dios a través de nosotros. En Lucas 13:7 se narra: «Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo». En esta parte de la parábola, el dueño de la viña expresa su frustración y decepción al viñador. Durante 3 años consecutivos, ha venido buscando fruto en la higuera y cada vez se ha encontrado con la misma realidad. La higuera sigue sin dar frutos. Este periodo de tiempo representa la paciencia de Dios, quien ha esperado y dado oportunidades para que el árbol, simbolizando a su pueblo, produzca algo valioso en respuesta a su cuidado y provisión. Sin embargo, la falta de fruto año tras año ha llevado al dueño a cuestionar la utilidad de la higuera y a considerar su remoción. Esta decepción refleja el sentimiento de Dios cuando, a pesar de haber mostrado su amor, gracia y cuidado, su pueblo no responde de manera que honre esa relación. En lugar de crecimiento espiritual y frutos de justicia, algunos viven de manera indiferente, sin mostrar signos de transformación. La falta de fruto en la higuera simboliza la ausencia de una vida activa de fe y compromiso y muestra que recibir la gracia de Dios no garantiza que una persona viva en consonancia con su voluntad.
Este acto de buscar y no encontrar fruto es una advertencia para quienes piensan que la paciencia de Dios es infinita y que no requiere una respuesta activa. Para la audiencia de Jesús, esta parte de la parábola también era una advertencia para Israel, que había recibido el amor y las promesas de Dios, pero a menudo fallaba en dar una respuesta espiritual genuina. Los líderes religiosos ponían énfasis en el cumplimiento de la ley y las tradiciones, pero con frecuencia descuidaban el aspecto fundamental de una relación sincera con Dios. Este tiempo de 3 años de paciencia también podría reflejar el ministerio de Jesús, quien pasó varios años predicando y buscando fruto en su pueblo, llamándolos al arrepentimiento y a una vida que refleje los valores del reino de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios expresa su decepción hacia su pueblo cuando, a pesar de su paciencia y cuidado, no producen el fruto esperado. En Isaías 5:2 se narra: la cavó, la despedregó y plantó en ella vides escogidas, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Este versículo describe el esmero y la dedicación de Dios hacia Israel, comparándolo con una viña cuidadosamente cultivada, y su frustración cuando, en lugar de dar buen fruto, produce uvas silvestres. Este contexto muestra que Dios no solo provee, sino que espera una respuesta en forma de frutos de justicia y fidelidad. En el Nuevo Testamento, Jesús destaca la importancia de dar fruto y advierte sobre el peligro de una vida improductiva. En Mateo 21, 18, 19, encontramos el episodio en el que Jesús se acerca a una higuera buscando fruto, y al no encontrar nada en ella, la maldice. Este acto simboliza la seriedad con la que Jesús considera la falta de fruto espiritual. Tanto en la parábola como en este episodio, la higuera estéril representa a aquellos que, aunque han recibido la gracia y cuidado de Dios, no han respondido de manera que demuestre una transformación interna y una vida activa en el bien. La paciencia de Dios es abundante, pero Él espera que respondamos a su gracia con una vida que produzca frutos de amor, fe y servicio. Nos invita a no tomar su amor a la ligera, sino a recordar que su bondad y cuidado deben provocar en nosotros una respuesta activa y comprometida. La parábola nos desafía a vivir de una manera que demuestre nuestra fe y que honre a Dios. Nos llama a mostrar frutos espirituales visibles, como la compasión, la generosidad, la humildad y la justicia, y a evitar una vida de complacencia que no refleje el carácter de Dios. Aunque Dios es paciente, la parábola nos recuerda que su paciencia no debe ser tomada como un permiso para la pasividad o la falta de compromiso. Nos desafía a ver el tiempo que Dios nos da como una oportunidad para crecer y para vivir en consonancia con su voluntad, no como una excusa para retrasar nuestra respuesta. La higuera no solo existe para sí misma, su fruto es un beneficio para otros. De igual forma, los frutos espirituales en nuestra vida deben impactar y bendecir a los demás. Nos llama a vivir con un enfoque en el servicio, recordando que nuestra fe no es solo para nuestro bienestar personal, sino para reflejar el amor de Dios a quienes nos rodean. En Lucas 13:7 se narra: «Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra?». En esta parte de la parábola, el dueño de la viña toma una decisión drástica debido a la falta de fruto de la higuera. Después de 3 años de buscar fruto y no encontrar nada, el dueño le dice al viñador que corte la higuera, ya que ocupa espacio y nutrientes de la tierra que podrían ser utilizados por otro árbol que sí dé fruto. Este acto de cortarla representa una última medida, una decisión que señala que el tiempo de gracia no es indefinido. La falta de respuesta en la higuera ha llevado al dueño a cuestionar su utilidad en la viña. La decisión de cortar la higuera refleja la justicia de Dios. Aunque Dios es paciente y lleno de misericordia, su paciencia no debe ser tomada a la ligera. En la parábola, el dueño expresa que el árbol no solo ha fallado en producir fruto, sino que está inutilizando la tierra. Esto implica que la higuera está ocupando un espacio y recursos que podrían estar destinados a una planta
que sí respondería con fruto. La decisión de cortarla, por tanto, enfatiza que una vida sin frutos no solo es una vida desaprovechada, sino que también afecta a otros y al propósito general del viñedo. Para la audiencia de Jesús, la idea de cortar una higuera estéril en una viña no era algo inesperado. En la agricultura de la época, cada planta tenía una función, y si una planta fallaba en producir fruto, eventualmente sería reemplazada para optimizar los recursos de la tierra. La parábola, entonces, utiliza esta práctica agrícola para resaltar una lección espiritual. Aquellos que no responden a la gracia de Dios, que no muestran signos de transformación o fruto en su vida, corren el riesgo de ser cortados o apartados del propósito que Dios tiene para ellos. En el Antiguo Testamento encontramos varias advertencias similares sobre la importancia de una vida que honre a Dios y la seriedad de no producir fruto. En Jeremías 17:10 se narra: «Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». Este versículo muestra que Dios, en su justicia, da a cada persona según sus actos, valorando las obras y el fruto de cada vida. La decisión de cortar la higuera en la parábola refleja esta justicia divina, donde la gracia y la misericordia van de la mano con una expectativa de respuesta. En el Nuevo Testamento, Jesús también enfatiza que una vida sin fruto puede enfrentar consecuencias serias. En Juan 15:2 se narra: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Este versículo subraya que Dios espera que los creyentes den fruto y que aquellos que no lo hacen, eventualmente, son quitados. La enseñanza de Jesús refuerza la idea de que la relación con Dios implica una vida activa y fructífera, y que la falta de respuesta a su gracia puede llevar a la separación de su presencia y propósito. La parábola nos recuerda que la gracia de Dios no es una excusa para la pasividad, sino una oportunidad para el crecimiento. Nos invita a tomar en serio nuestra responsabilidad de vivir de manera que refleje los valores de Dios, mostrando frutos de amor, fe y justicia en nuestra vida cotidiana. La decisión del dueño de cortar la higuera es una advertencia contra la complacencia espiritual. Nos desafía a no abusar de la paciencia de Dios, recordando que su gracia es abundante, pero no es una licencia para la indiferencia. Nos llama a vivir con un sentido de urgencia espiritual, respondiendo a su amor con una vida activa en el bien. La expresión «inutiliza también la tierra» nos recuerda que una vida sin frutos no solo es estéril para uno mismo, sino que afecta a otros. Nos desafía a considerar cómo nuestras acciones, o la falta de ellas, impactan a quienes nos rodean. Nos invita a vivir de una manera que sea una bendición para otros, en lugar de ser una carga o un obstáculo. La parábola nos muestra que Dios nos da oportunidades para crecer y producir fruto, y que cada uno de nosotros tiene un propósito en su viña. Nos desafía a vivir con un sentido de propósito, buscando crecer continuamente en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad de reflejar su amor y su justicia. En Lucas 13:8 se narra: Él entonces, respondiendo, le dijo: «Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone». En esta parte de la parábola, el viñador responde a la orden del dueño de cortar la higuera, pero en lugar de proceder con la orden, él intercede en favor del árbol. El viñador pide al dueño que le dé un año más a la higuera, comprometiéndose a dedicarle un cuidado especial. Cavará alrededor de ella y la abonará, con la esperanza de que finalmente produzca fruto. Este acto de intercesión refleja la misericordia y la paciencia de Dios, que, aun cuando la justicia demanda una respuesta, ofrece una última oportunidad para que el árbol florezca. La intercesión del viñador muestra el amor y la compasión de Dios hacia aquellos que aún no han respondido a su gracia. Aunque el árbol no ha dado fruto en años,
el viñador se compromete a trabajar intensamente para darle todas las oportunidades posibles para que crezca y sea fructífero. Este acto simboliza el papel de Jesús como intercesor, quien continuamente aboga por nosotros y nos ofrece su gracia y su ayuda para que podamos vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. La decisión del viñador de darle una segunda oportunidad a la higuera enfatiza que la gracia de Dios siempre va acompañada de la esperanza de redención y transformación. Para la audiencia de Jesús, la figura del viñador que intercede habría sido profundamente significativa. En la sociedad judía, el concepto de intercesión y de abogacía era común en las oraciones y en las figuras proféticas. Los profetas a menudo intercedían por Israel, pidiendo a Dios que les diera una segunda oportunidad, a pesar de su infidelidad. La imagen del viñador que pide más tiempo para la higuera y se compromete a trabajar en ella con más esfuerzo. Recuerda este aspecto de la relación entre Dios y su pueblo. Un Dios que es justo, pero también misericordioso, y que da segundas oportunidades a aquellos que han fallado en responder a su llamado. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de intercesión en varias ocasiones. En Éxodo 32, 11, 14, Moisés intercede por el pueblo de Israel cuando Dios decide castigarlos por su desobediencia, y Dios decide no destruirlos en respuesta a la súplica de Moisés. Esta intercesión es un acto de misericordia que refleja el corazón compasivo de Dios y su disposición a dar a su pueblo una nueva oportunidad. La intercesión del viñador en la parábola sigue este patrón, mostrando que Dios escucha a quienes piden gracia y ofrece nuevas oportunidades para que su pueblo florezca. En el Nuevo Testamento, Jesús cumple el papel de intercesor perfecto. En Romanos 8:3, Pablo declara: Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es nuestro viñador, quien aboga por nosotros y trabaja en nuestras vidas para que podamos dar fruto. La promesa de su intercesión nos recuerda que, aunque fallamos y no siempre respondemos a su gracia, Jesús intercede por nosotros para darnos la oportunidad de ser transformados y de vivir una vida fructífera. La parábola nos recuerda que Dios nos da segundas oportunidades y nos extiende su gracia, aun cuando fallamos en dar fruto. Nos invita a valorar su paciencia y a vivir con un espíritu de gratitud, reconociendo que cada día es una oportunidad para crecer y transformar nuestras vidas. El viñador que intercede es una representación de Jesús, quien aboga constantemente por nosotros y nos ayuda a florecer. Nos desafía a depender de su gracia y a buscar su ayuda en nuestro proceso de crecimiento, sabiendo que Él está dispuesto a trabajar en nosotros y a darnos todas las oportunidades para que podamos dar fruto. La intercesión del viñador no solo nos da una oportunidad más, sino que nos motiva a esforzarnos por vivir de manera que honre la gracia que hemos recibido. Nos llama a tomar en serio las oportunidades que Dios nos da y a responder a su amor con acciones y frutos que reflejen su carácter en nuestra vida. Así como el viñador pide más tiempo para la higuera, la parábola nos desafía a tener compasión y paciencia con aquellos que aún no han mostrado signos de cambio o transformación en sus vidas. Nos invita a ser intercesores, pidiendo a Dios que obre en la vida de los demás y mostrándoles la misma gracia que hemos recibido. En Lucas 13:8 se narra: hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El viñador no solo intercede para que se le conceda a la higuera un año más, sino que también se compromete a hacer un esfuerzo adicional para darle todas las oportunidades posibles de dar fruto. Esto implica cavar alrededor de la higuera y abonarla, dos actos que representan un trabajo intensivo y dedicado. Cavar alrededor de la higuera permite que las raíces se fortalezcan al facilitar la absorción de nutrientes y agua, mientras que el abono provee los nutrientes esenciales que el árbol necesita para crecer y fructificar. Este esfuerzo adicional
simboliza el amor y la dedicación de Dios, quien va más allá en su cuidado y su deseo de vernos florecer espiritualmente. El compromiso del viñador de trabajar más intensamente en la higuera refleja la disposición de Dios para darnos todo lo necesario para que podamos crecer y dar fruto. No se limita a una segunda oportunidad. Su amor va acompañado de acción concreta. Este esfuerzo adicional ilustra cómo Dios, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, provee el abono espiritual que necesitamos para superar las áreas de debilidad y producir fruto. Este acto del viñador subraya la disposición de Dios a trabajar activamente en nuestras vidas, esperando una respuesta sincera de nuestra parte. Para la audiencia de Jesús, la imagen del viñador que cava y abona alrededor de la higuera sería fácil de comprender. En la cultura agrícola del primer siglo, los cultivos requerían un cuidado especial, especialmente en las regiones áridas de Israel. Cavar y abonar representaban tareas esenciales para garantizar que una planta pudiera prosperar, pero también exigían dedicación y esfuerzo por parte del agricultor. Con esta imagen, Jesús enfatiza que Dios no solo espera fruto de nuestra vida, sino que también se compromete a proveer lo necesario para que podamos alcanzarlo, mostrando su paciencia y su disposición a darnos oportunidades para cambiar y crecer. En el Antiguo Testamento, Dios es descrito como un cuidador fiel de su pueblo, proporcionando todo lo necesario para que florezcan en una relación con Él. En Salmos 1:3, los justos son comparados con un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La imagen de un árbol bien nutrido, con raíces fuertes, muestra cómo Dios sustenta a aquellos que confían en Él y dependen de su provisión. La parábola de la higuera estéril refuerza esta enseñanza, mostrando que Dios hace un esfuerzo especial para que podamos recibir los nutrientes espirituales necesarios para crecer y dar fruto. En el Nuevo Testamento, Jesús describe su papel como el pan de vida y el que proporciona agua viva, representando el sustento y la fuente de crecimiento espiritual para sus seguidores. En Juan 15:4-5 se narra: «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer». Esta enseñanza subraya que solo al permanecer conectados con Él y al recibir su alimento espiritual, podemos dar fruto. En la parábola, el esfuerzo adicional del viñador por la higuera representa ese alimento y esa conexión continua que necesitamos para crecer espiritualmente. La parábola nos recuerda que Dios no solo espera que demos fruto, sino que trabaja activamente en nosotros para hacerlo posible. Nos desafía a reconocer cómo Dios, a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias de nuestra vida, nos está abonando y cavando alrededor para que podamos crecer en fe y carácter. Así como el viñador provee nutrientes adicionales, Dios nos da su gracia, su palabra y la comunidad de fe para ayudarnos a crecer. Nos invita a aceptar su obra en nuestras vidas y a aprovechar las oportunidades de crecimiento espiritual que Él nos ofrece, ya sea a través de la oración, el estudio de la Biblia o la comunión con otros creyentes. La imagen de cavar y abonar representa también el proceso de permitir que el Espíritu Santo entre en aquellas áreas de nuestra vida que necesitan transformación. Nos desafía a abrir nuestro corazón a su trabajo, reconociendo que todos tenemos áreas que necesitan su poder para ser cambiadas y fortalecidas. Nos llama a no resistir su obra, sino a cooperar activamente con Él. El viñador pudo haber cortado la higuera sin darle otra oportunidad, pero su dedicación y esfuerzo adicional muestran la paciencia y el amor de Dios. Nos invita a vivir en gratitud por su paciencia y a responder a su cuidado con una vida que busque activamente dar fruto
y reflejar su amor. En Lucas 13:9 se narra: «Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después». La parábola concluye con un ultimátum claro y definitivo. La higuera tiene 1 año más para dar fruto. Si responde a los esfuerzos del viñador y da fruto, se salvará y seguirá ocupando su lugar en la viña. Si no, finalmente será cortada. Este ultimátum simboliza el hecho de que, aunque Dios es paciente y nos da múltiples oportunidades para arrepentirnos y vivir una vida fructífera, su paciencia tiene un límite. Dios desea ver fruto en nuestras vidas, y si no respondemos a su gracia y cuidado, enfrentaremos las consecuencias de nuestra falta de respuesta. El mensaje es claro: aunque Dios es amoroso y paciente, también es justo. El propósito de la higuera es producir fruto, y al no cumplir con ese propósito, su existencia pierde sentido en la viña. El ultimátum refleja la expectativa de Dios de que nuestras vidas muestren los frutos de una relación genuina con Él, tales como amor, compasión, justicia y obediencia. Este final de la parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo a la gracia y paciencia de Dios, recordándonos que el tiempo de arrepentimiento y de cambio no es infinito. Para los oyentes de Jesús, esta conclusión de la parábola sería una advertencia solemne. Los líderes religiosos y el pueblo de Israel en general estaban familiarizados con la expectativa de Dios de que ellos fueran su pueblo fructífero. La imagen de una higuera estéril era un símbolo de advertencia para aquellos que pensaban que su posición religiosa o herencia los justificaba ante Dios sin importar sus acciones. Jesús usa esta parábola para recordarle a su audiencia que, si no producen fruto, enfrentarán las consecuencias de su falta de respuesta a la gracia de Dios. Esta advertencia es una llamada al arrepentimiento y a la acción. En el Antiguo Testamento encontramos advertencias similares sobre el tiempo limitado de la paciencia de Dios. En Isaías 55:6 se narra: «Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Este versículo nos recuerda que el tiempo para acercarnos a Dios y vivir en obediencia a Él no es indefinido. Dios desea que todos se arrepientan y den fruto, pero espera una respuesta dentro de un tiempo determinado. La parábola de la higuera refuerza esta idea, mostrando que aunque Dios es paciente y da oportunidades, su gracia espera una respuesta activa. En el Nuevo Testamento, Jesús reitera este concepto en Juan 15:6. Se narra: «El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden». Esta enseñanza subraya que, para vivir en una relación con Dios, debemos dar fruto y permanecer en su voluntad. La falta de fruto, que representa una vida sin transformación o compromiso con Dios, finalmente lleva a la separación de su presencia y su propósito. El ultimátum en la parábola de la higuera es una advertencia seria que nos recuerda la importancia de vivir una vida productiva en nuestra fe. La parábola nos recuerda que nuestra relación con Dios no es solo una cuestión de creencias, sino de acciones concretas. Nos invita a vivir de manera que nuestra fe se refleje en nuestras decisiones y actitudes diarias, produciendo frutos de amor, generosidad, compasión y justicia. La extensión de tiempo que el viñador da a la higuera muestra la paciencia de Dios, pero también es una advertencia. Nos desafía a no abusar de la gracia y la paciencia de Dios, recordándonos que cada día es una oportunidad para cambiar y vivir de acuerdo con su voluntad. Nos llama a actuar ahora y no a posponer nuestra respuesta a su llamado. La higuera fue plantada para dar fruto, y al no hacerlo, pierde su propósito en la viña. Esta imagen nos desafía a considerar si estamos viviendo de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nos llama a buscar su dirección y a vivir de manera que refleje el propósito divino en nuestras acciones y decisiones. El ultimátum del viñador nos recuerda que el tiempo para arrepentirnos y producir fruto no es ilimitado.
nos invita a vivir con un sentido de urgencia en nuestra relación con Dios, sabiendo que Él espera que tomemos en serio nuestra fe y respondamos activamente a su gracia. Nos llama a aprovechar el tiempo que tenemos para crecer y para impactar a otros con el amor de Dios. La conclusión de la parábola de la higuera estéril, en Lucas 13:9, es un llamado a tomar en serio nuestra relación con Dios y a vivir una vida que produzca fruto. El ultimátum de dar fruto o ser cortada nos recuerda que la paciencia de Dios no debe ser tomada a la ligera y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de responder a su gracia con una vida transformada. Esta enseñanza nos llama a reflexionar sobre nuestra vida espiritual, a aprovechar las oportunidades que Dios nos da y a vivir de manera que refleje su amor y propósito en cada área de nuestra vida. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.